¿Cómo están? Un nuevo encuentro de Punto a Punto a través del canal Ahora Contenidos de Cablevisión y la red entrerriana de televisión. Con mucho gusto, hoy como siempre, desde la Arena Resort, desde el Salón Canela, con la grata visita de un diputado provincial, una persona que en la política tiene una experiencia muy interesante de conocer y que con esta experiencia nos puede aportar sus puntos de vista en relación a estas ideas que tenemos de aportar puntos de vista para el debate social. Hablo de Juan José Bailo, actual diputado provincial, pero que tiene un historial interesante que ya vamos a ir descubriendo. ¿Cómo está, Juan José? Bienvenido a Federación. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes y bueno, muchas gracias por invitarme a esta charla. ¿Cómo ve Juan José Bailo la política actualmente en la provincia de Entre Ríos desde su ubicación como hombre de experiencia? Bueno, desde mi lugar de rol que nos ha asignado la sociedad entrerriana de oposición, yo veo lamentablemente una gestión provincial de Frigerio, en la cual, para ser franco y con honestidad intelectual, tengo que hacer un esfuerzo enorme por encontrar alguna característica distintiva, superlativa, que destaque a la gestión de Frigerio por encima de las gestiones anteriores con alguna cuestión, y lamentablemente no la encuentro. Una gestión que a gatas cumple con los servicios esenciales que tiene una gestión provincial para prestar, pero no ha hecho nada transformador ni mejorador siquiera en la cuestión educativa, en la cuestión educativa, en infraestructura. No hay prácticamente inicios de barrios de vivienda. ¿Hay como una carencia en reacciones de gobierno de Frigerio? Yo debo reconocer en Frigerio un político experimentado, con idoneidad, pero eso no se refleja en su equipo de trabajo. Y los arrestos individuales en política, en la vida, ¿no? Claro. Más en organizaciones complejas como es una gestión provincial, se debe tener un equipo de trabajo, indudablemente y lamentablemente para los entrerrianos y para todos, digamos, porque uno no quiere que a los entrerrianos les vaya mal, o que no avancen. No se preparó el equipo de gestión de Frigerio. Tienen muchas carencias, como decís vos. No hay, como creo entender por lo menos, uno ve carencias, no ve capacidad de reacción, no ve política de anticipación en algunos temas, ve actitudes reactivas, reaccionarias ante determinados problemas. Por ahí están presentes, reaccionan, o por ahí no. Pero, por ejemplo, el tema de la granja Tres Arroyos, que lamentablemente cerró la planta que tiene en Concepción del Uruguay, dejando alrededor de 1000 operarios sin trabajo. Es una problemática que yo me reuní con el titular del sindicato, Miguel Klenner, en enero del año pasado. Y este tema ya era conflictivo. El gobierno provincial recién ahora, en las últimas semanas, tomó un rol un poco más activo, más protagonista, pero en ningún momento acompañó o estuvo presente para ver de qué manera podía evitar un conflicto de estas características. Bueno, eso lo llevamos a todos los planos, claro, y no vemos política anticipatoria de esta gestión provincial en ningún aspecto, lamentablemente, ¿no? Usted tiene una vasta experiencia en varios rubros, y entre ellos la economía también, ¿no? Ocupó cargos importantes en la provincia y a nivel nacional también. ¿Qué le está fallando a Frigerio en el contexto económico en la provincia? Bueno, hay algo que uno puede entender que a Frigerio lo afecta el modelo nacional. El modelo nacional es un modelo que no modelo, lo único que tiene como vector más importante es el equilibrio o el superávit fiscal. Cuestión que no está mal, no está mal, pero bueno, eso no alcanza para ordenar un país y para generar políticas de crecimiento, de desarrollo, de industrialización, de desarrollo del interior, de infraestructura, de obra pública, de vivienda. La agenda de un gobierno es muy ancha y es muy amplia y muy diversa, y el gobierno nacional solo tiene como norte el equilibrio fiscal. Y desconoce, ningunea y perjudica a todo lo otro. Y todo lo otro se refleja fuertemente en el interior. Por lo cual, el gobierno federal se ve limitado, yo lo reconozco, por las políticas del gobierno nacional. La paradoja de todo esto es que esas políticas que lo afectan a Frigerio las acompaña con sus legisladores, y sus legisladores votan en el Congreso de la Nación lo que el presidente de la Nación propone en materia de agenda legislativa, que después termina atentando contra los propios entrerrianos, digamos. Entonces, bueno, sí, podés ser víctima de
de las políticas nacionales, pero simultáneamente se acompañan todas las políticas nacionales. Ahí es donde yo veo la incongruencia de la gestión provincial. Vamos por varios factores, José. Sí. Salud en la provincia de Entre Ríos. ¿Hay carencias, no hay carencias? Hay carencias, no hay, uno no ve un plan, yo por lo menos no hemos conocido, ha ido el ministro a una interpelación a la Cámara de Diputados hace alrededor de un mes, con un tema sensible. A mí no me gusta hacer política partidaria con ese tema, que es el tema de los suicidios. Ha dado respuestas que en parte no nos han satisfecho, en otra parte no nos han satisfecho, pero bueno, no es una problemática que tampoco empezó con este gobierno, viene, claro. No vamos a los números, viene desde antes. Pero en lo que es el funcionamiento de los hospitales, el fortalecimiento de los mismos, uno no ve en el hospital de Gualeguaychú, uno ve, lo que me llega a mí a través de los vecinos, es que los turnos para las especialidades, para la cirugía, cada vez se alargan más. Esta transformación que quiso hacer, fue una construcción política, una ingeniería política, que fue lo de Oser. Yo lo planteaba a la Cámara, digo, cuidado, porque el IOSPER tiene sus problemas como tiene cualquier obra social. Digamos, pero ustedes están partiendo de la base de que esto se va a mejorar solamente porque cambie de IOSPER a Oser, ¿no? Y esto va a seguir teniendo sus problemas o lo van a agravar. Los problemas si no tienen experiencia e idoneidad. Bueno, de hecho, nosotros todo lo que nos llega hemos pedido, ha hecho una serie de pedidos de informes ahora en la legislatura, todo lo que nos llega es que Oser está funcionando bastante peor de lo que funcionaba IOSPER, ¿no? Y eso es lo que hoy se ve en la sociedad y que está reclamando de alguna manera, ¿no? Usted como legislador provincial llegó el momento de tratar el tema, seguramente que prevenía esto. Esto, por consecuencia, afecta el gran margen de aportantes de lo que era IOSPER y OSER con muchas dificultades. Inclusive, hoy le traslado esta inquietud, Federación está viviendo el hecho de que se trasladó la dependencia a dependencia del hospital, afectando áreas que se consideraban particulares o especiales, y eso está ocurriendo también en otros lugares de la provincia. Desde la legislatura, ¿qué se puede plantear en relación al tema de esto de, diríamos, reclamo, es decir, de lo que se hablaba en aquel momento, algo mejor desde IOSPER a OSER, y hoy OSER está así y no da o no se ve lo que se prometía? Yo creo que hay, como en otras áreas, como te decía anteriormente, hay un profundo desconocimiento de la complejidad. Yo creo que Frigerio y su equipo subestimaron mucho la complejidad que tiene la función pública de un ejecutivo provincial. Uno ve muchos funcionarios, sin que esto sea una cuestión descalificativa, pero sí a la hora de aportarse del déficit, de aportar la gestión, muchos funcionarios con características de celular, funcionarios de importante rango, como entre ellos mismos se cargan los 011, la interna y los 340 que son de Entre Ríos, Paraná. Muchos funcionarios que trabajan de afuera, que, claro, no, le cuesta entender, primero no conoce, podrá tener sus capacidades, pero no conoce la idiosincrasia y no conoce la complejidad de la gestión provincial. Creo que ha habido una subestimación y un prejuicio muy fuerte de su equipo en que por el solo hecho de cambiar los nombres la gestión iba a mejorar. Y después uno se sienta, un error bastante común en la política argentina, pensar que cuando yo llegué a la responsabilidad tuya, yo lo voy a hacer mejor solo por el hecho de estar yo. Después me doy cuenta que vos no eras tan... no es así tan sencillo, no exactamente. Yo creo el ambiente fue, digamos, favorece o desfavorece, ¿no? Claro. Y después la complejidad que tiene los organismos de control, la sana burocracia, y si es muy pesada la burocracia, es en base a las leyes que rigen el funcionamiento de la administración pública. En todo caso, modifiquen las leyes, no se quejen ni eliminen organismos de control. Yo creo que eso mismo que pasa a nivel de la administración central ha pasado en OSER. Bien. Hablamos de OSER. Hoy se habla de la reforma previsional, de la reestructuración, de esta intención que tiene el Estado actual, de la provincia, el gobierno actual, de modificar la cuestión jubilatoria. ¿Cuál es la postura de Bailo o el pensamiento? Bueno, nosotros creemos que hay que sí avanzar en una legislación que mejore la sustentabilidad de la caja. Es un tema que hay que atender y que hay que preocuparse y ocuparse.
Ahora, la reforma el proyecto de ley que ha mandado Frigerio para modificar la actual ley del sistema jubilatorio, de la Caja de Jubilación de la provincia, no es una ley que nosotros vayamos a acompañar, porque es una ley que hace que el ajuste más importante para tratar de corregir esos números que recaiga sobre los sectores medios y los sectores bajos, sobre todo en el sector docente. Varias cuestiones, los regímenes especiales, como se define, por ejemplo, un docente que se jubila a los 54 años va a tener que seguir aportando hasta los 65 años el aporte, el mismo porcentaje que aporta ahora, que es un 19%, lo cual es mucho en una economía que ya está complicada. Sacarle a una jubilación de 1.200.000 pesos, sacarle 250.000 pesos más, con lo cual en vez de cobrar un 82% como establece la Constitución, va a cobrar un 65%. Después el cálculo del haber inicial. El haber inicial, es decir, la primera jubilación, se hace en el sistema actual y en todos los sistemas provinciales de la República Argentina y el sistema nacional sobre el cálculo de los ingresos que ha tenido como activo el futuro jubilado en los últimos 10 años. El promedio de esos ingresos es la base para después fijar el 82% móvil. Ahora se pretende tomar 20 años. Claro, 20 años es mucho. Y todos sabemos, que hemos pasado por la administración pública, que en la carrera del empleo público, sea a nivel municipal o sea a nivel provincial, los 5 o 10 primeros años son de ingresos bajos a muy bajos. Después la antigüedad empieza a pesar más, porque depende del estatuto, pero alrededor de los 15 años de antigüedad, ya la antigüedad es del 100%, entonces ahí y hay adicionales que juegan también de manera importante. Los últimos tramos, los últimos 5 o 10 años, donde mejora en parte el sueldo del empleado público. Si nosotros el promedio lo calculamos sobre 20, y no va a cobrar el 82% de lo que cobra actualmente, va a cobrar sensiblemente menos. Y después hay una discreción en la delegación de facultades para modificar alícuotas o crear digamos, lo que son los aportes y las contribuciones. Se faculta al gobernador, y eso a nosotros nos parece, no estamos convencidos que es anticonstitucional. Bien, esto merece más debate, más tratamiento. Bailo ya tiene una visión desde lo personal en lo legislativo, estoy refiriéndome, de qué debería hacer o qué se debería hacer con esto. Creo que esto debería ser, sí, tenemos que ir al contribuyente. Yo formo parte de un espacio político, de un espacio colectivo. Yo hago mi aporte, no soy dueño de la verdad, y creo que entre todos los que integramos este espacio pues, tenemos que hacer nuestro aporte. No. Hemos sido una oposición, somos una oposición absolutamente responsable. En el año 2025, el Poder Ejecutivo envió 34 proyectos de ley a la Cámara de Diputados, a la legislatura, y de esos 34, si no recuerdo mal, aprobamos 30 nosotros. Claro. E hicimos un aporte, no somos una oposición que obture y que obstruya a la gestión provincial, y hemos también tenido buen diálogo con el oficialismo. Ahora, nosotros creemos que esa sustentabilidad de la caja se tiene que corregir más a mediano plazo, que el impacto en los sectores medios y bajos tiene que ser prácticamente nulo o muy bajo. Algunas cosas se pueden modificar, no lo negamos a esto, pero no deteriorando aún más el alicaído salario o jubilación que tienen los pasivos provinciales. Y después poner más energía en el reclamo ante el gobierno nacional. El Frigerio se escuda, y el gobierno provincial se escuda diciendo que es el primer gobierno que demandó al gobierno nacional por la compensación de la caja. Pero ahora pidió la suspensión de los plazos procesales. Es decir, ellos mismos pararon todo lo que es la gestión judicial. No sé por qué. Entonces, a uno le parece más una puesta en escena esta demanda que otra cosa, porque si yo presento la demanda y después le digo a la justicia no, pero suspenda los plazos procesales, no avance, y no voy a lograr nada. Bien. Vamos a hacer una breve pausa, Juan José Bailo, y volvemos para seguir charlando con quien hoy es diputado provincial. Hay varios temas que son inherentes a nuestra ciudad también y el contexto político. Desarrollamos ideas para potenciar el crecimiento comercial, empresarial o servicios. Sabemos cómo hacerlo. Ahora, desarrollo publicitario. Desde Federación a su servicio.
Contenidos, asesoramiento, estudio de mercados, encuestas, eventos, capacitaciones, presentaciones empresariales y muchos servicios más. Ahora, Desarrollo Publicitario, Federación, Entre Ríos. Continuamos aquí en Punto a Punto y con la interesante charla que venimos manteniendo sobre el contexto provincial y también de la política económica con el actual legislador provincial Juan José Bailio, hombre de Gualeguaychú, fue intendente, fue ministro de Turismo, de Producción, de Agricultura de la provincia, fue secretario nacional de la Agricultura, entre otras tantas actividades desarrolladas desde la función pública. Y eso permite que tenga un historial interesante para analizar lo que estamos analizando. Pero es momento de hablar también de la cuestión interna del Partido Justicialista, Juan José. Muy breve, ¿cómo calificaría las gestiones vividas, digamos, que fueron tanto por Bordet, por Uribarri, todo ese proceso de esa etapa del peronismo en Entre Ríos? Pues yo creo que fueron buenas gestiones, de buenas a muy buenas, depende de lo que uno evalúe, pero ahí uno encuentra algunas características distintivas, que es lo que yo compartí antes con ustedes, que uno no encuentra en la gestión de Frigerio. La obra pública que hubo de infraestructura, la gestión de Uribarri fue muy importante. La autovía 14, claro, que se inauguró en distintos tramos, fue durante la gestión de Uribarri. Esa es una obra, digamos, central para el desarrollo de la provincia, porque nos permite ser el eje de la ruta más importante del Mercosur, claro, por ejemplo, ¿no? La gestión de Bordet, en términos de ordenamiento económico, mejoramiento de las finanzas de la provincia, también tuvo una destacada actitud en políticas de vivienda, fue el creador del programa Primero Tu Casa, cuando el gobierno nacional de Macri había suspendido todo lo que eran los programas de financiamiento de construcción de vivienda. Se dio un trabajo de descentralización también en materia de salud, que no llegó a plasmarse del todo, pero de fortalecimiento de los hospitales, que fue interesante. Había un plan que no pusimos, se avanzó más, se avanzó menos, pero uno veía programas de trabajo, que es lo que no vemos actualmente. Había misiones comerciales, por ejemplo, con empresarios, con pymes, y de acuerdo a la escala de la empresa, esas misiones comerciales eran a Brasil, a Paraguay, a Colombia o al Reino Unido, como me tocó a mí, o a Alemania. Es decir, había un acompañamiento para el desarrollo del sector privado. Hoy eso uno no lo ve. Frigerio comunica y hace bastante ruido la gestión con el RINI, que es la promoción industrial a nivel provincial, es exactamente lo que teníamos nosotros, lo único que él le puso nombre. Quizás ahí hay un... ¿Es el mismo paquete con nombre? Con nombre, le agregó el sector servicios, transporte, parcialmente, porque es tan diverso el transporte, no es lo mismo el transporte de una chacra con granos a un acopiador que el transporte público, y le agregó 5 años más. El régimen antes era 10 años, ahora es a 15. Nada más que eso. Y le puso un nombre, quizás ahí la virtud está en que sabe venderlo y nosotros no lo comunicábamos tanto. Pero esa ley se aprobó la gestión de Bordet. Bien, hasta acá hablamos de gestión y vamos a hablar de la vida interna del partido. Se ha perdido las elecciones a nivel provincial, a nivel nacional. Hay algunos municipios aún justicialistas y otros que están ahí en el debate, digamos, entre vecinalistas y otras estructuras. ¿Qué debe hacer el peronismo para recuperar el espacio? Recuperar la confianza de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo se hace para recuperar esa confianza del electorado? Y charlando con los sectores, con todos los sectores de la sociedad civil. Peronismo, por algo fue 20 años gobierno. Digamos, los entrerrianos saben votar. Votaban bien cuando votaban al peronismo y votaron bien cuando lo votaron a Frigerio. Después evaluarán si Frigerio cumplió o no con la expectativa, pero esto de que la provincia se fundó el 10 de diciembre del 2023, como el discurso oficialista, digamos, es subestimar la capacidad de discernir el voto de los entrerrianos. Nosotros nos tenemos que interpelar en una primera etapa, como hicimos allá a partir del 10 de diciembre del 2023, porque perdimos, ya que perdimos por muy poco, pero perdimos la confianza de los entrerrianos. ¿Cómo hacemos para reconstruir esa confianza? Pues tenemos experiencia, idoneidad, dirigentes políticos con muchísima capacidad, hemos sabido construir un muy buen vínculo con la sociedad en muchos momentos. Bueno, ¿por qué perdimos eso? ¿Por qué nos distanciamos? Tratar de reconstruirlo, hablar mucho con los sectores, ver qué esperan
los entrerrianos de sus gobiernos provinciales, y en base a esa expectativa que tienen los entrerrianos, generar un proyecto de provincia que esté acorde a lo que los entrerrianos están demandando, que le devuelva la esperanza, la previsibilidad, un proyecto de familia, de hacer estudiar a sus hijos, un mejoramiento en todo lo que es el entramado productivo, una agenda de inclusión laboral. Hoy ya no se habla de nombres, sino que se habla de propuestas y proyectos creíbles en la sociedad. ¿No? Ese es el contexto que hoy tiene el electorado, ¿no? Particularmente la gente joven, que viene en los últimos tiempos probando por acá, por allá, a través del voto. Y hoy ese planteo se hace muy fuerte, Juan José. Bueno, vos dijiste una palabra que yo uso mucho, una coincidencia. Nosotros tenemos que elaborar un proyecto que sea creíble. ¿Y cuándo es creíble un proyecto? Cuando el ciudadano que no está en política, que es el 90 y pico, y como son los laburantes entrerrianos, van a trabajar y después vuelven a su casa, y ahora lamentablemente muchos de ellos tienen que tener un segundo trabajo, una segunda actividad, luego quieren volver a su casa, estar con su familia, ver cómo crecen sus hijos, cómo se desarrolla su familia, cómo tienen expectativa de desarrollo de sus hijos. ¿Y cómo solucionan sus problemas? Económicos sobre todo, ¿no? ¿Cómo tener tranquilidad? No tienen por qué tener la intranquilidad de no poder llegar a fin de mes. Esto es algo que se instaló en estos últimos 2 años, aún con todos los errores que nosotros cometimos en el gobierno de Alberto Fernández, eso lo reconozco, pero los hogares no tenían la intranquilidad si no llegaban a fin de mes. Hoy, cuando vos ves los focus group de las encuestas de opinión, el principal problema que hay a las familias es que llegan al 20%. Claro. Y después le piden a un familiar la tarjeta, bueno, como sea. Bueno, para eso hay que el proyecto creíble, para mí, se construye, el insumo más importante te lo tienen que dar los entrerrianos. ¿Qué esperan de nosotros para una propuesta electoral, para un futuro gobierno? Los sectores de la producción, las pymes, el comercio, el turismo, los trabajadores, la educación, los trabajadores, la salud, bueno. Reunirnos con todos ellos, charlar mucho. Primero el proyecto creíble y dirigente confiable. Y dirigente confiable le sobran al peronismo. Sí. Y ya saldrán los nombres. No hay por qué en su momento, obviamente, ¿no? Como todo partido político. ¿Qué se hizo mal en los últimos años del peronismo? Yo creo que el principal error que tuvimos fue la frustración que se produjo los argentinos, y por ende también los entrerrianos, del gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno, con el paso del tiempo algunas cuestiones se van a reconocer, pero indudablemente el saldo fue negativo. Si nosotros no somos francos y sinceros en esto, claro. Es cierto, le tocó una pandemia, le tocó una guerra, hubo políticas paliativas para eso, pero el saldo fue negativo, porque los argentinos demandan dirigentes con capacidad de liderar, con fuerte personalidad, asumiendo las responsabilidades. Uno puede encontrarle 1000 defectos a Milei, no vamos a caer en eso, pero nadie puede negar que es un dirigente con determinación. Se propone algo y lo logra. Bueno, claro. Eso yo creo que fue lo que nos pasó, lo que no nos pasó a nosotros. Claro. 2023, 2027. No hubo un liderazgo fuerte. No hubo un liderazgo fuerte, hubo mucha pelea intestina, hacia adentro, esa pelea que la gente no entiende, y no tiene por qué entender, digamos, porque la madurez y la responsabilidad la tenemos que tener nosotros como dirigentes, que en vez de pelearnos por un mosaico de poder, tenemos que entender los problemas de la gente. Entonces, sobre todo cuando a la gente le va mal. Claro. Dice, pero yo te di la responsabilidad para que a mí me vaya mejor, no para que vos te pelees por una baldosa de poder. Bueno, creo que nosotros nos inmovilizamos, se generó una coalición electoral que después no supo ser una coalición de gobierno, de gestión, y más, se agudizó, y en eso la calidad de vida de la gente se fue deteriorando, y nosotros, en vez de atender a eso, nos inmovilizábamos por las internas nuestras. Creo que el principal error que tuvimos fue, y después hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que incorporar, y la sociedad ya las ha incorporado, que en materia económica, por ejemplo, ser muy firme con el tema del equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es muy importante, determina los pasos a dar para cualquier ciudadano. Totalmente. Y más en estos tiempos donde el ciudadano tiene al alcance a través de redes sociales, el internet, la educación financiera, y decir, bueno, voy por acá, pero esto está haciendo otra cosa a nivel gobierno. Juan José,
¿Qué autocrítica hace usted como parte del peronismo, estando en el gobierno y no estando en el gobierno? Hoy que tiene la posibilidad de estar, diríamos entre comillas, un poquito más tranquilo si bien tiene la responsabilidad de ser legislador, pero no de conducción de gobernar. Sí, la responsabilidad del oficialismo no es menor la de la oposición, pero quien establece la agenda de gestión es el oficialismo. Claro. Nos tocó a nosotros durante 20 años y ahora le toca a Frigerio. ¿Y cuál es la autocrítica que se hace en la estructura de gobierno, de estando en el justicialismo en ese momento para lo que pueda llegar a venir? Hablo de Entre Ríos, ¿no? De Ríos, yo creo que nosotros no supimos en el 2023 visibilizar los aciertos del gobierno de Bordet, en la fortaleza que se había generado en términos económicos en un contexto adverso a nivel nacional. Sin embargo, la provincia de alguna manera estaba algo blindada en materia económica, había devuelto previsibilidad, había obra pública a lo largo y a lo ancho de la provincia, había construcción de barrios de vivienda, que es un hecho de estricta justicia social, había un mejoramiento en las políticas sanitarias, obra en las escuelas, había un gobierno y un dirigente cercano a la gente como es Gustavo Bordet, y creo que salimos tarde, ya es historia, ¿no? Pero salimos tarde a hacer campaña, no le pusimos, y esto hago una autocrítica en primera persona del plural, toda la energía que por ahí le teníamos que poner. Indudablemente hubo un contexto que tampoco nos favoreció mucho, pero también se gana y se pierde, sobre todo cuando se pierde, también hay mérito del que gana. Claro. Frigerio supo interpretar ese contexto, ese clima de época, supo capitalizar y generar un poquito más expectativa que nosotros. Bueno, habrá que ver después, dentro de un año y medio, si los entrerrianos entienden de que el gobierno Frigerio estuvo a la altura de esas expectativas que generó o no. Bien. Del 1 al 10, ¿cómo califica la gestión de Milei? Un 4. Del 1 al 10, la gestión de Frigerio. Un 6. Se viene el futuro electoral. ¿Cuál va a ser en ese futuro, en esa discusión, la posición de Bailo, mirando con, digamos, ese panorama de posibilidades que se pueda llegar a dar, ¿no? ¿Te gustaría estar ahí en la mesa de discusión? Sí, pero como yo hay muchos dirigentes ¿Pero le gustaría? Sí, me gustaría. Bien. Sí. ¿Se cree capaz, tiene las condiciones, digo, desde el punto de vista particular, ¿no? Si yo me pongo aquí a disposición... A mí me cuesta hablar de mí mismo, no me gusta. La autorreferencia no me llevo muy bien, pero a ver, sí tengo una experiencia y en parte, a veces uno también evalúa si no es el momento de interrumpir la política y tener algunos años todavía la actividad privada. Yo trabajé 15 años en la actividad privada. Pero también a veces siento de que el camino transcurrido, la experiencia adquirida, también es una obligación, me genera a mí una obligación, quizás la genero yo solo, no tan así, pero me genera una obligación, decir, bueno, yo todo este conocimiento adquirido y toda esta experiencia transitada, no me la puedo llevar a mi casa. Claro. De alguna manera hay que compartirla y ejecutarla. Ejecutarla y ponerla nuevamente a disposición de los entrerrianos en el lugar que me toque. Un minuto, mirando a cámara, su mensaje para Federación, para los entrerrianos, porque nuestro contenido se ve en toda la provincia también. Bueno, para los vecinos de Federación, entiendo, estuve charlando con algunos empresarios del sector privado, charlando con las autoridades, y sé que no están pasando por un buen momento a nivel de actividad económica, una ciudad emblemática y ejemplo en materia de desarrollo turístico. Las termas de Federación son un producto a nivel nacional y el sector no está pasando por un buen momento. También tiene una diversidad en la producción, como es el sector forestal, el sector citrícola y el sector apícola, que no la están pasando muy bien porque el gobierno nacional desconoce lamentablemente todas estas realidades productivas del interior, pero que bueno, que tenemos todas las capacidades, los argentinos, para superar este mal momento y en todo caso interpelar fuertemente a quienes en el futuro se propongan como dirigentes, ya sea a nivel provincial o a nivel nacional, con qué propuestas se presentan ante la sociedad local y
qué viabilidad tiene esa propuesta, porque lindos títulos tenemos todos. Sí. Después, si es por tirar título es facilísimo. Sí. Yo a esta altura de mi vida, y como siempre digo... Aunque no se sea periodista, los títulos surgen, ¿no? Claro, no, yo quiero volver acá, que ustedes Claro. me digan, Qué bueno. no quiero volver acá, y me digan, Sí. no quiero usar una vulgaridad, pero me mentiste, me llenaste de cuento. No, prefiero ser más cauto. Sí, un político tiene la obligación de generar un programa de desarrollo, de crecimiento para la sociedad y un proyecto de esperanza para una familia, pero sobre la base de criterios cautos y Claro. ser austero en sus expresiones. Y en todo caso, si no se puede lograr, venir y dar explicaciones por qué no se puede lograr, no andar echándole la culpa. La sinceridad es lo que hoy se requiere, en parte. Y la honestidad intelectual, sí, algo sí, obviamente. se carece fuertemente, lamentablemente. Le agradecemos mucho su tiempo y el hecho de poder charlar con usted aquí en Punto a Punto. Gracias. No, gracias a usted. Charla con Juan José Bailo, en este caso como legislador provincial. Hemos estado aquí en Salón Canela. En otro encuentro más, en otra entrevista más de Punto a Punto. Será hasta el próximo encuentro. Las conclusiones ya las obtienen ustedes de cada una de las preguntas y cada una de las respuestas, como siempre nosotros aportando al debate social de Federación y la provincia.